Iniciaríamos, secretario César Cravioto, con esta parte, César, que pues, la decisión que tiene que tomar a veces un gobierno, y acá vimos imágenes como la que pasó la presidenta hace un rato, la estaremos pasando también en un momento más por acá en off, a un lado, mientras platicamos contigo. Pero esta parte de cuando se suscita la violencia contra la propia policía, y estos golpes, siempre ha sido deleznable que ver imágenes donde alguien patea en el piso a cualquier persona, sea policía, sea civil, sea lo que sea. ¿Qué decir de la decisión que tomó el gobierno de la Ciudad de México? ¿Cuáles fueron las instrucciones y las órdenes que se le dieron a la policía a esta manifestación? César Cravioto, secretario de Gobierno. Bueno, la primera instrucción fue que hubiera un seguimiento a distancia de la marcha, solo se actuara si hubiera actos de vandalismo, y eso fue lo que se hizo. Mientras la marcha transcurrió sin ningún incidente, no vimos en ninguna imagen que estuviera los policías de la Ciudad de México. Cuando vemos que se empiezan a saltar las o intentar saltar las vallas de Palacio Nacional, pues ya fue cuando acercamos policía y cuando empiezan a generar, pues primero con una cuerda, más de 50 personas tirando para tumbar las vallas, después cuando una persona entra con una sierra para abrir la valla y después de casi 2 horas de forcejeo logran abrir una parte de la valla, pues es cuando se tiene que poner la valla humana para no permitir, pues lo que buscaba un grupo importante de la marcha, que fue vandalizar, generar un mensaje de desorden, un mensaje de querían que se viera Palacio Nacional casi en llamas, ¿no? Con esa analogía de lo que pasó en otros países, y pues eso es lo que no se permitió que ocurriera. Muchísimas gracias, secretario. Hay una situación que queremos aquí abordar con usted. Vimos que estos acontecimientos se volvieron trending topic mundial. Varios hashtags a nivel mundial estaban casi hasta arriba entre los primeros 15 lugares en el mundo. Y vemos también que hay una narrativa por parte de las autoridades, de la secretaria, de la presidenta, pero también de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, es decir, no vamos a caer en las provocaciones. ¿Qué Sí, querían ellos, secretario? ¿Qué querían provocar? ¿Qué era lo que pretenden y quién está al frente de esto? sí, bueno, por supuesto que esa era la intención. La intención era generar una percepción de un gran descontento en el país porque quieren eso, quieren armar una narrativa de que hay un México que no está de acuerdo con el rumbo que ha tomado el país, pero pues los que vivimos aquí sabemos que eso es una gran mentira. Todas las encuestas marcan niveles de aprobación de la presidenta entre el 70 y el 80%. La última elección nacional se ganó con 36 millones de votos, más del 60% de la población apoyó que continuara el proceso de transformación. Entonces, lo que está haciendo la oposición, como no puede por la vía del convencimiento, porque como no tienen un proyecto de nación, como no convencen a la mayoría de los habitantes de este país, pues están yendo con el manual golpista, con el manual de la ultraderecha, de decir, pues entonces generemos percepciones porque en realidad no podemos avanzar no pueden avanzar en su proyecto distinto a la cuarta transformación. Hoy hay un debate nacional, la propia presidenta puso en la mesa, bueno, pues
hagamos revocación de mandato en el 27. ¿Y qué dice la oposición? La oposición dice no, que no aparezca la presidenta en la boleta del 27. Bueno, pues ¿quién les entiende? No que hay un gran descontento, no que hay un gran rechazo al proyecto de transformación, pues deberían de ser los primeros interesados en que hubiera revocación del mandato. O sea, vivimos en un país democrático, tenemos que mantenernos en los cauces de la democracia y vemos de manera preocupante que la oposición política del país está alejándose del cauce democrático, está alejándose de los principios rectores de la convivencia del país y está impulsando este tipo de acciones que tienen que ver con eso, con los manuales golpistas, con los manuales de desestabilización. Pero como dijo la presidenta, mientras estemos unidos, gobierno y pueblo, somos indestructibles y hoy hay una gran comunión entre la mayoría de los habitantes del país y el gobierno que representa a la presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias, gracias, César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. ¿Cuántas personas fueron detenidas durante estos actos que se llevaron a cabo este sábado y cuántos policías heridos? Bueno, eh, hubo 40 personas detenidas, 20 al Ministerio Público y 20 al juez cívico. La, Como cualquier otro proceso de un posible acto delictivo, la policía presenta a las personas, le presenta las pruebas al Ministerio Público, el Ministerio Público evalúa y si la evaluación es que se tiene que consignar ante el juez, pues así se hará. Y si no encuentra pruebas en alguno de los casos, pues se dejará libre a las personas. Entonces, pues nosotros estamos actuando conforme a las reglas del derecho que priva este país. Entonces, pues ya ahorita el Ministerio Público evaluará y consignará en los casos que se tengan las pruebas que valore el Ministerio Público que son suficientes, y después el juez tendrá que valorar si se dicta una resolución condenatoria o absolutoria, y quien no pase ese filtro pues, del Ministerio Público pues será liberado. Entonces, nosotros actuando, insisto, conforme a las leyes que rigen el país. Y en cuanto a la gente que sufrió, los policías que sufrieron afectación hacia su persona, afortunadamente ya nada más hay 14 compañeros policías que están en el hospital, afortunadamente ninguno con riesgos mayores, pero pues también para quienes nos quieren equiparar a lo que ocurría antes, ¿no? Pues antes nunca veíamos policías eh, afectados por manifestantes violentos. Hoy sucede eso porque los policías lo único que llevan son espinilleras, escudos, pero no llevan ningún tipo de material para responder a las agresiones de quien vimos que solo buscaban eso, generar agresión y generar violencia. Cuando dices 14, ya solo 14, pues ¿cuántos eran? No, pues llegaron al hospital casi 40 y casi 60 que no llegaron al hospital, pero que tuvieron algún tipo de afectación. Muchísimas gracias, secretario. Pues vimos también en la mañanera que la presidenta pues exhibió este video que recorrió el mundo, este ataque brutal también que recibieron estos policías y uno en particular, y ahorita dice usted no hay ninguno que esté afectado severamente, pero vimos uno que fue atacado incluso con palos, ¿no? Fue, que es lo Sí, que se exhibió esta mañana en la mañanera. Pero por el otro lado, en esto que comentábamos, secretario, de que se convirtió en topic mundial, pues uno de los comunicadores que estábamos viendo ya ahorita su imagen aquí en pantalla,
pantalla, pues también se encargó de difundir el otro lado. Y justo también queremos preguntarle, decía la presidenta, si hubo algún exceso de alguno de los policías quienes resistieron durante 2 horas la agresión brutal, ¿no? De este grupo, de este bloque, pues también preguntarle si ustedes consideran que también hubo algunos excesos de algunos policías, secretario. Bueno, ya lo dijo el secretario de Seguridad Ciudadana el propio martes que dimos conferencia, el propio sábado que dimos conferencia de prensa, que el área de evaluación interna de la Secretaría de Seguridad Ciudadana está haciendo las revisiones y si hubo una actuación incorrecta de la policía, pues también tendrá que ser sancionada. No, o sea, aquí lo importante es, insisto, que nos mantengamos todos en el Estado de Derecho, en lo que dicen nuestras leyes, nuestras normas, porque si se rompe el marco normativo que nos rige como ciudad, como país, pues entonces, que eso es lo que quieren algunos, ¿no? Que se diga, ya no hay Estado de Derecho en México y la verdad es que no pueden avanzar con ese discurso porque pues México es un país democrático, es un país de derechos, la Ciudad de México todo el mundo se puede manifestar libremente y nos preocupa que no haya un solo deslinde de líderes de oposición ante estos hechos. Al contrario, casi casi nos están reclamando de que por qué no dejamos que libremente los manifestantes violentos llegaran a Palacio Nacional y vandalizaran Palacio Nacional. Parece que es el reclamo de la oposición y me parece muy desafortunado que la oposición, insisto, se esté alejando del cauce democrático y esté entrando a protocolos de golpismo, de desestabilización. O sea, se equivocan porque puede o no la gente apoyar el proyecto de transformación. Aún los que no apoyan el proyecto de transformación, esa minoría, no le gusta la violencia. Y entonces si ellos creen que con esta narrativa y con acercarse a estos actos violentos van a ganar, yo creo que se equivocan. Es parte de la torpeza que ha mostrado la oposición en los 7, 8 años que llevamos transformando este país. Ya, César Cravioto, secretario de Gobierno, también hubo otros manifestantes también que tienen que ver con el movimiento de los sombreros. ¿Qué documentaron ahí? En esa parte vi algunas declaraciones de algunos de los líderes de ellos que se deslindaron o se bajaron de la marcha cuando vieron que había actos ahí de violencia. ¿Cuál es la información que tienen ustedes sobre la participación de ellos? Sí, hubo quienes empezaron a ver este tipo de actitudes que querían que hubiera provocación, que hubiera disturbios y que decidieron retirarse. La propia presidenta municipal de Uruapan y viuda de Carlos Manso, días antes dijo, no tenemos nada que ver con la convocatoria, no, el movimiento no respalda esta manifestación que fue parte pues pues de lo que también hemos visto ya en estos años con la oposición, que ante cualquier hecho lamentable que ocurre en el país, pues se quieren subir de manera muy responsable, eh, pues muy ventajosa. Pero vuelvo a insistir, eso no le gusta a la gente, no le gusta al ciudadano, no le gusta, o sea, por supuesto que todos reclamamos que se dé con los responsables de este hecho terrible que fue el asesinato del presidente municipal de Uruapan, pero de eso que ya se monten y que ya quieran hacer de este hecho una bandera política, pues les resta, no les suma. Entonces, la verdad es que sigue muy perdida la oposición, pero ahora ya con visos de, de intentos de desestabilización y de golpismo que no habíamos visto antes y que deben de ser reprobables por todos. Nosotros mismos hemos estado hablando con los empresarios y yo creo que los empresarios tampoco están muy contentos en que se quiera desestabilizar al país porque todos perdemos, ¿no? Y tampoco la mayoría de los empresarios están de acuerdo que
haya un empresario que no quiera pagar impuestos y que aliente este tipo de manifestaciones violentas por su propio interés. Por eso es interesante revisar la prensa, revisar los medios de comunicación en estos días. Y yo he visto que muchos se deslindan de estas actitudes. Yo he tenido varias entrevistas entre el sábado y hoy, y la verdad es que muchos de ellos en una posición eh, de no de decirle al gobierno por qué interveniste, sino más bien cuidadosos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues un empresario que paga sus impuestos dirá, ¿y por qué vamos a alentar la forma iracunda de responder de un empresario que está muy enojado porque lo estamos obligando a pagar impuestos? O sea, eso no le conviene al Estado mexicano, no le conviene porque pues, todo el mundo sabemos que los impuestos son pues, para pagar médicos, para pagar este maestros, para que haya carreteras, para que haya infraestructura. Entonces, si el mensaje es no se paguen impuestos, que nadie pague impuestos, pues entonces, ¿de qué estado estamos hablando? Eso es lo que quieren algunos, ¿no? Un estado débil, un estado que no tenga recursos para ayudarle a la mayoría de la población, pues estamos en ese debate en el país y eso es lo que está de fondo. ¿Qué tipo de nación queremos? Y la mayoría de los mexicanos queremos una nación como lo que hemos estado viviendo en los últimos 7 años, con un proceso profundo de transformación, con todos los problemas que eso pueda tener. La mayoría de la gente en el 2024, 36 millones dijeron queremos esto. La mayoría de la gente en todas las encuestas que se han mostrado, entre el 60, 70, 80% de aprobación de la presidenta. Y unos cuantos quieren cambiar esta realidad a través de actos vandálicos y delictivos. Pues no, no lo podemos permitir porque al fin de cuentas una democracia manda a las mayorías, no minorías iracundas y que puedan tener mucho dinero, pero que no tienen el respaldo popular. Muchísimas gracias, secretario de Gobierno. La última pregunta para cerrar también esta entrevista que le agradecemos mucho. El próximo jueves hay una nueva convocatoria, el 20 de noviembre, de esta generación Z, entre comillas, ¿no? Porque vimos que no fue la generación Z. No, no, Pero, pero ¿cómo van a responder ustedes, sobre todo ante esta agresión brutal hacia los policías? ¿Qué es lo que están planteando, secretario? bueno, es otra provocación porque el 20 de noviembre es el aniversario de nuestra revolución y el 20 de noviembre hay una actividad que ya lleva muchos años haciéndose, que es justamente el desfile de o sea, el desfile de de las Fuerzas Armadas y de escuelas, etcétera. Entonces, llamar a una manifestación en medio de un desfile para, para conmemorar nuestra revolución, pues es una provocación más. Es otra provocación más que, que pues ya llevan rato haciéndola y que como ya dijo nuestra jefa de gobierno y nuestra presidenta, pues nuestra tarea es no caer en estas provocaciones y demostrar que hay un interés muy perverso en estas convocatorias. Pero yo creo que mucha gente que de buena fe habrá participado el sábado, pues va a tomar distancia de este tipo de convocatorias. Y lo vamos a ver el jueves. Ya, César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, te agradecemos mucho, César, que nos tomes una vez más la llamada y gracias también y felicidades también por ese trabajo que están haciendo ahí en la Ciudad de México con la jefa de gobierno, Clara Brugada. No acostumbramos a felicitar gobernadores o funcionarios y funcionarios, pero hemos estado sí, dando seguimiento y sabemos que no es fácil gobernar la Ciudad de México con tantos frentes ahí abiertos y corrientes de todo tipo. Y pues felicidades porque a pesar de todos estas provocaciones,
pues ahí siguen, César, así que seguiremos dándole cobertura ahí al trabajo que están haciendo en la Ciudad de México, señalando lo que vemos que sí va, lo que no va también, y seguimos al habla. Siempre gracias, César. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Violeta. Y sí, pues es un gobierno muy cercano a la gente, el gobierno que encabeza Clara Brugada en la ciudad y también el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es un gobierno muy cercano a la gente y eso es lo que tiene desquiciada a la oposición y que hoy quiere, insisto, dar pasos hacia la desestabilización, el golpismo y se están alejando de la democracia y creo que la mayoría del pueblo no debemos de permitir esto porque no le ayuda a nadie, más que a unos cuantos, pero hay mucho pueblo, mucha pieza es el pueblo de México, para no dejarse engañar. Muchas gracias, un abrazo. Al contrario, fuerte abrazo, secretario de Gobierno, y Un estamos en abrazo. comunicación. Un abrazo. Gracias. Abrazo. Gracias.